Vamos a resolver la siguiente ecuación en los números reales. X a la 4 menos 3x a la 3 menos 9x a la 2 más 2x más 20 igual 0. Recordemos que este es un polinomio p de x igualado a 0. O sea, es una ecuación. Además, por teoría, recordemos que un polinomio de grado superior se dice que una función polinómica es de grado superior si el grado de la función es mayor o igual que 3. O sea que en este caso, tenemos un polinomio superior. En una función polinómica, los ceros de p de x corresponden a las raíces de la ecuación p de x igual 0. O sea que todos los x que satisfagan esta igualdad van a ser raíces. Recordemos también el teorema del factor. Si a es un cero del polinomio p de x, entonces x menos a es un factor de p de x. Y el teorema de los ceros racionales dice que todo cero racional del polinomio p de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 1 por x más a sub 0 con a sub n diferente de 0 es de la forma b sobre c, donde b es un factor de a sub 0 y c es un factor de a sub n. Entonces, con estos elementos vamos a recordar, vamos a factorizar para explicar un poco lo que tenemos que proceder al resolver el ejercicio J. Entonces vamos a resolver, a factorizar el siguiente polinomio. Factorizar sobre R el siguiente polinomio. Entonces, este lo vamos a llamar p de x, va a ser igual a 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x menos 2. Entonces observen que es un polinomio superior porque el grado es mayor o igual que 3. En este caso es igual a 3. Bueno, para ello observen que vamos a aplicar la teoría. O sea, un polinomio en forma generalizada tiene la siguiente expresión: un coeficiente a sub n, x a la n, más un coeficiente a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, entonces, a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x a la 1, pero no se coloca, más a sub 0, con la condición de que a sub n debe ser diferente de 0. Entonces, lo que tenemos es que identificar qué valor toma a sub n en este caso particular. Observamos que a sub n o a sub 0 en este caso es 2, o sea, vamos a tomar el signo positivo, es indiferente si lo tomamos positivo o negativo, y a sub n en este caso es 3. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer ahora? Vamos
a buscar b, que es un factor de a sub 0. Entonces vamos a escribir aquí b consta de los factores, no, de los divisores de, en este caso, bueno, aquí podemos colocar, sí, a sub 0 es menos 2, bueno, colocamos entonces de menos 2. O sea, ¿qué números van a dividir a menos 2? Entonces los divisores de menos 2 va a ser más o menos 1 y más o menos 2. C consta de los divisores de 3. En este caso, los divisores de 3 van a ser más o menos 1 y más o menos 3. Entonces, vamos a hallar todos los posibles ceros racionales, ¿sí? Entonces, podemos escribir los posibles ceros racionales de P de X son de la forma B sobre C. O sea que son entonces observe lo siguiente. Vamos a tomar el 1, ¿verdad? El 1, que viene siendo los divisores de menos 2. Entonces tomamos el 1 y lo vamos a dividir con este 1 aquí, pero fíjese, 1 entre 1 va a dar 1. Entonces por eso le colocamos más o menos, o sea que ya encontré un 0 que es más, un posible 0 que es más o menos 1. Vamos a seguir con el 1, ¿verdad? O sea, en este caso C, y aquí vamos a colocar el 2, pero ya sabemos que 2 dividido 1 es 2. Entonces colocamos más o menos 2. Ahora el 3 vamos a tomar en A sub n. Fíjense que este va a ser C como divisor de 3. Entonces colocamos el 1 y aquí vamos a obtener el más o menos 1/3. Faltaría, colocamos el 3 y nos faltaría tomarlo con el 2. Entonces nos va a dar más o menos 2/3. Entonces en conclusión, los posibles ceros racionales de este polinomio P de X van a ser más o menos 1, más o menos el 2, más o menos 1/3 y más o menos 2/3. Entonces ya tengo los posibles ceros racionales de P de X. Ahora, ¿qué voy a aplicar? El teorema del factor. Si
me da 0, ¿verdad? Entonces fíjense que ahorita, como son los posibles ceros, yo voy a tener este polinomio y vamos a probar con 1. Entonces, al probar con 1, vamos a tenerlo aquí presente. El polinomio que estamos trabajando es este. Vamos a ubicarlo donde se fue, menos 2. Véalo donde está. Entonces lo traemos. Subimos el tablero. Fíjese que ese es el polinomio, ¿verdad? Entonces le vamos a asignar, x toma el valor de 1. Entonces aquí me quedaría 3, 1 al cubo, más 2, 1 al cuadrado, menos 3 por 1, menos 2. Entonces, reemplazando, aquí da 3 más 2, 5, menos 3, menos 2, da 0. Entonces, observen que aquí hemos aplicado el teorema del factor, ¿sí? O sea, cuando eso nos da 0, el teorema del factor. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Luego x igual 1 es una raíz. Ahora, o sea, x igual 1 es una raíz y despejo. Fíjense que sumo a ambos lados el inverso aditivo de 1. Entonces me va a quedar que x menos 1 igual 0 es un factor. Entonces estamos recordando, entonces x menos 1 es un factor. Entonces observen que este polinomio que tengo aquí lo puedo escribir de esta forma. O sea, ya me va a quedar p de x igual, entonces ya encontré un factor que es x menos 1. ¿Cómo hago para saber el otro factor? Entonces vamos a aplicar la división sintética. La división sintética. ¿En qué consiste? Fíjense. En que vamos a escribir los coeficientes de este polinomio, solamente los coeficientes, no las variables. O sea, va a ser 3, 2, menos 3 y menos 2. Trazamos una recta. O sea, aquí estamos aplicando la división sintética. Y aquí vamos a colocar la raíz. Entonces la raíz es 1, aquí va el 1. Entonces, por teoría, aquí colocamos un 0. Y ahora procedemos a sumar 3 más 0, 3. Ahora multiplicamos 3 por 1, 3. Ahora sumamos 2 más 3, 5. 5 por 1, 5. Ahora sumamos y da menos 2. Menos 2 por 1
No, da 2, perdón. Aquí es 2 positivo, disculpen. Aquí es 2 positivo, ¿sí? Tiene mayor valor absoluto el 5. Entonces, es 2. 2 por 1, 2. Y menos 2 más 2 sumado da 0. Entonces, observen que esta expresión que queda aquí, fíjense que este va a ser el residuo. Dividendo, divisor, este es el residuo, y vamos a obtener esta expresión que va a quedar de la siguiente manera, fíjate, un 3. Entonces, como el polinomio que estamos factorizando es de grado 3, acá vamos a colocar x a la 2, ¿sí? Sigue más, vamos a colocar los signos que están ahí, x, y quedaría el 2 como término independiente. Entonces observen que ahora tengo un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces ese polinomio, que es 3x a la 2 más 5x más 2, le voy a aplicar la fórmula general. O sea, me quedaría menos b más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Entonces, reemplazando, entonces vamos a hacer lo siguiente: capturamos esto aquí, ya sabemos que se va arriba, lo buscamos, véanlo ahí. Entonces observa que vamos, ya sabemos que A es igual a 3, que B es igual a 5 y que C es igual a 2. Entonces, aplicándole la fórmula general, obtenemos que aquí nos va a quedar menos 5 más o menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por 3 por 2 sobre 2 por 3. Entonces x va a ser igual Entonces aquí tenemos menos 5 más o menos raíz de 25 menos 24 sobre 6. Entonces esto es, x va a ser igual a esto va a ser igual a menos 5 más o menos raíz cuadrada de 1 sobre 6.
X va a ser igual a menos 5 más o menos 1 sobre 6. Entonces vamos a obtener un X cuando sumamos menos 5 menos 1 sobre 6 nos va a dar menos 1. O sea que aquí obtengo una raíz, va a ser X igual a menos 1. La otra es cuando tomo este 1, lo tomo positivo. O sea que digamos que es la primera. Vamos a hallar ahora la segunda. Sería menos 5 más 1 sobre 6. Y esto va a ser menos 4 sextos. Y esto es menos 2 tercios. Recuerden que menos 2 tercios. Entonces allá estaba como una posible raíz, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Observen. Nos queda que X menos 1, bueno, X igual a menos 1 es una raíz. ¿Qué hacemos ahora? X más 1 va a ser igual a 0, es un factor. Es un factor. Lo mismo vamos a hacer con X igual a menos 2 tercios. Entonces, X más 2 tercios igual a 0 es un factor. Entonces, este polinomio, observen, este polinomio va a quedar factorizado como X menos 1 por X menos 1 por X más 1 por el otro factor que es X más 2 tercios. Hasta ahí para recordar pues lo tratado en cursos anteriores. Ahora sí, después de ese repaso conceptual, vamos a solucionar esta ecuación de grado 4. Recordemos que tenemos un polinomio P de X de la forma a su n, X a la n, más a su n menos 1, X a la n menos 1, más a sub 2, X a la 2, más a sub 1, X más a sub 0, con a sub n diferente de 0. Entonces lo que tenemos que identificar cuál es el coeficiente de X a la 4, que en este caso ese coeficiente lo vamos a llamar a sub n. O sea, a sub n va a ser 1 y a sub 0 en este caso va a ser igual a 20. Entonces ahora vamos a proceder con buscar, ¿verdad?, una expresión de la forma B sobre C, donde, por ejemplo, en el caso de A sub 0 igual 20, entonces B consta, o sea, este B consta de los divisores de 20.
Entonces los divisores de 20 sabemos que es más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, más o menos 5, más o menos 10 y más o menos 20. Entonces A sub n, que es igual a 1, viene siendo C, que va a constar de los divisores de 1, que en este caso es más o menos 1. Entonces ya sabemos que toda expresión, supongamos que yo tomo 20 y le coloco como denominador la unidad, va a ser 20. Entonces podemos afirmar que todos los posibles ceros de P de X van a ser estos números, ¿sí? O sea, esto van a ser todos los posibles ceros de P de X, dado que, fíjense, la expresión es B sobre C, ¿sí? Entonces C es 1 o menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda expresión de la forma 20 sobre 1 o cualquier número va a ser el número que esté en el numerador. Entonces ya encontramos los posibles ceros. Ahora observen que vamos a aplicar el teorema del factor. O sea, si el P de X es diferente de 0, entonces este se llama el teorema del residuo. Pero si el P de X es igual a 0, es el teorema del factor. Entonces lo que vamos a hallar es el valor numérico del polinomio calculado en 1. Entonces es 1 a la 4 menos 3 veces menos, no, 1, perdón, 3 veces 1 a la 3 menos 9 1 al cuadrado más 12 por 1 más 20. Entonces ese resultado lo calculamos y vamos a obtener que es igual a 21, y esto es diferente de 0, o sea que es lo que buscamos. Entonces se cumple esto, no hay raíz como tal, ¿verdad? Entonces probamos con menos 1 y X va a tomar el valor de menos 1. Entonces calculamos eso en el polinomio y esto nos va a arrojar como resultado 3, y 3 es diferente de 0. Entonces vamos a tomar aquí el polinomio para no perder. Entonces aquí tenemos el polinomio. Y probamos con 2, o sea, x igual a 2. Entonces nos va a quedar 2 a la 4 menos 3 veces 2 al cubo menos 9 veces 2 al cuadrado más 12 por 2 más 20. Sustituimos eso allí y nos da 0. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que x igual a 2 es una raíz.
Y ahora sumamos el inverso aditivo de 2 y nos va a quedar que x igual a menos 2 y acá nos va a quedar igual a 0, es un factor. Entonces, como es un factor, ya este polinomio que lo llamamos p de x, este polinomio que lo llamamos p de x igual 0, lo podemos ya expresar de esta forma. Bueno, parece que se alojó aquí. Parece que es esta, sí. Bueno. Ahora sí puedo llevarlo como quiero. Entonces fíjese que este polinomio p de x lo voy a expresar, ya tengo un factor x menos 2, pero falta el otro factor. Entonces, para hallar ese factor voy a aplicar la división sintética. O sea, voy a tomar los coeficientes 1. Cuando falta un término aquí, se rellena con un 0. En el puesto donde va la variable que falta, se coloca un 0. Entonces, 1 menos 3 menos 9, 12 y 20. Entonces, trazamos esto. Y colocamos aquí la raíz. Recuerden que la raíz es 2. No podemos confundir raíz con el factor, ¿sí? Vamos a cortar esto de aquí. Bueno, entonces, por teoría, aquí va un 0. Sumamos 1 más 0, 1. Multiplicamos 1 por 2, 2. Colocamos el 2. Sumamos menos 1, menos 2. Aquí nos da menos 11. Y el resultado aquí es menos 22. Aquí es menos 10 y menos 20. Entonces el resultado, observen que nos da 0. Resulta que aquí está en esta expresión el factor que estamos buscando. Como el polinomio anterior era de grado 4, entonces este va a ser grado 3. O sea que aquí voy a colocar x a la 3 menos x a la 2. Observe que ahí va el 1 menos 11x y este va a ser el término independiente. Entonces esta parte vamos a recortarla, a recortar esto. Bueno, vamos, en este caso fíjense, como estamos factorizando pero estamos hallándole para qué valores esto es 0, hay que igualarlo a 0, ¿verdad? El otro, como el polinomio era factorizarlo solamente, acá estamos resolviendo una ecuación de grado 4. Bueno, ahora sí hay que buscar esto. Parece que se alojó aquí. Subimos.
aquí lo dejamos quieto, subimos aquí y tenemos esto. Entonces observa que ahora vamos a aplicar la división sintética, o sea, vamos a factorizar esta expresión, pero vamos a aplicar la división sintética o regla de Ruffini, también se conoce así. Entonces mire que el coeficiente que está aquí es 1, menos 1, menos 11 y 10, ¿verdad? Pero fíjate, antes tenemos que probar. Ya probamos con 1, no fue posible, con menos 1 tampoco, con 2. Ahora sigue el siguiente, que es con menos 2. Entonces vamos a hallar a menos 2 en el polinomio que tenemos. Supongamos que usted lo quiere tomar aquí. Aquí daría 8 positivo. Aquí daría, no, aquí daría menos 8. Aquí daría, vamos a buscar la calculadora, pero no, calculémoslo acá. Sería menos 2 a la 4 menos 3 a la menos 2 elevado al cubo menos 9 a la menos 2 elevado al cuadrado más 12 por menos 2 más 20. Resulta que ese resultado nos da 0. ¿Sí? Yo pude haberlo calculado en este. O sea, aquí sería menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado, perdón, menos 2 al cuadrado menos 11 multiplicado por menos 2 menos 10. Entonces observen que aquí me va a dar menos 8, aquí va a dar menos 4, aquí me va a dar más 22 menos 10. Entonces menos 8 menos 4 y menos 10 da menos 22 más 22, esto da 0. O sea que en cualquiera de los que yo, claro que tomándolo aquí tenemos menos que operar, ¿verdad? Pero válido para el que usted quiera. Entonces observen que este polinomio que tenemos ahí, ya voy a encontrar, fíjense, entonces, ¿qué puedo afirmar? Que x igual a menos 2 es una raíz. Y ahora sumo el inverso aditivo de menos 2, que sería x más 2 igual 0, porque se anula. Recuerden que todo número sumado con su inverso aditivo es 0. Entonces es un factor. Es un factor. Entonces este polinomio que tenemos aquí, vamos a trazar aquí una línea. Este polinomio P de X, continuamos aquí, P de X igual, entonces ya este factor queda indicado, multiplicado por el nuevo factor que es X más 2, y falta determinar el siguiente factor. ¿Cómo lo hallamos? Aplicamos la división sintética, ¿verdad? O regla de Ruffini. O sea, entonces aquí tenemos 1 menos 1
menos 11 y menos 10. Entonces, la raíz es menos 2. Aplicamos la regla. Aquí colocamos un 0 y empezamos a sumar. Luego vamos a multiplicar menos 2. Aquí sería menos 3. Multiplicamos, daría 6. Aquí me daría menos 5. Aquí me daría menos por menos más. 5 por 2 da 10 y obtengo un 0. O sea, la expresión, estos son los coeficientes de la expresión que va acá. Listo. ¿Cómo era el grado del anterior polinomio? Grado 3, ¿verdad? Ahora entonces acá me va a quedar 1 con grado 2. O sea, va a disminuir. Menos 3x menos 5. Entonces fíjese que ahí, ¿qué tenemos? Entonces vamos a capturar, necesitamos espacio. Entonces observen lo que voy a hacer. Voy a recortar aquí esta información. Parece que está recortada. Sí, está recortada. Entonces yo la voy a traer acá. Subo un poco. Recorto esta. Recorto esta. Vamos a buscarla arriba. Parece que está aquí, que se ve algo raro. Sí. Esta no es esta. Bueno, entonces observen vamos a hacer una captura para tenerla a las 3. No, vamos a, me demoro buscando. Entonces, jóvenes, fíjate que aquí, ¿qué es conveniente? Aplicar la fórmula general, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un polinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces, ¿qué le vamos a aplicar? La fórmula general. Entonces, a toma el valor de 1, b toma el valor de menos 3 y c toma el valor de menos 5. Entonces, la fórmula general es la siguiente: menos b más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores. Observen que x va a ser igual, bueno, vamos a borrar eso, y trazamos una recta bien. Entonces aquí me va a quedar b es menos 3, o sea, me va a quedar menos 3 más o menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4a, que es 1, por c, que es menos 5, todo sobre 2a, ¿sí? Pero a toma el valor de 1. Bueno, aquí vamos a tener 3 por 3, 9, positivo. Menos por menos da más.
4 por 1 por 5 da 20, más 9, 29. Y aquí menos por menos da más, o sea que aquí nos va a quedar x igual a 3 más raíz cuadrada de 29 sobre 2. Entonces fíjese que aquí vamos a tener dos raíces. Entonces esas dos raíces las vamos a expresar como factores. Entonces esto nos va a quedar x menos 3. Entonces tomamos un positivo, ¿sí? Raíz de 29. Recuerden que esta expresión es irracional. O sea, esto va a ser un factor. El otro factor que vamos a tener es x. Aquí tomamos menos, o pudo haber tomado más, ¿sí? Más, porque, o sea, bueno, cambió, ¿verdad? O sea, cambia, no, aquí cambia. Ahí vamos a sumarle el inverso aditivo, que aquí es menos. Acá también va a ser menos, pero esta expresión acá arriba vamos a tomar la expresión negativa, ¿ya? Sobre 2. Entonces, estos son los dos factores de la expresión que estábamos factorizando. Entonces, el polinomio p de x igual a x menos 2 por x más 2. Entonces observen que este polinomio de grado 2 factorizado queda como x menos 3 más raíz cuadrada de 29 sobre 2, que multiplica a x menos 3 menos raíz cuadrada de 29 sobre 2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ya ahí está solucionado el polinomio. Para comprender, fíjense que ahí lo que estamos utilizando es el lenguaje simbólico. Entonces vamos a emplear el lenguaje gráfico. Utilizamos el GeoGebra graficador, y aquí lo que hicimos fue factorizar esto, pero al factorizar lo que vamos a buscar son las raíces, y a partir de esas raíces, fíjense, vamos a buscar factores. Entonces una raíz es menos 2, su factor es x más 2. Una raíz es 2, su factor es x menos 2. Entonces vamos a visualizar en la gráfica para comprender lo que significa, fíjense, resolver. O sea, en estos puntos, observen, en este punto aquí, x igual a menos 2, porque miren la gráfica donde va, ¿sí? Y donde la gráfica intersecta al eje x, ahí hay una raíz. O sea, este es p de menos 2. Fíjense, calculada eso en el polinomio que nos dieron, nos dio 0. O sea, recuerde que esto es de la forma p de x donde da 0. Entonces va a dar 0 en menos 2. Recuerden que estamos estudiando los reales. Menos 2 pertenece a los enteros, y también pertenece menos 2 a los racionales, ¿sí? Entonces aquí la otra raíz es x igual a 2, ¿sí? Entonces este es p de 2. ¿Qué se hace? Se hace 0. Y ya miren, si calculamos esto, esto es un número irracional, pero es un número irracional próximo a 4. Y acá es un número irracional próximo a menos 1. Entonces, espero que hayan comprendido lo estudiado en los cursos anteriores.